Doctor Diego Leonardo, muy buenas noches. Me presento, mi nombre es Sergio Torres, integrante del programa de Derecho. De igual manera, hago parte de su materia de Constitución Política. Este video lo realizo en respuesta al quiz número 3, donde pues saqué una nota bajita y hace referencia precisamente a la solución de antinomias, ¿cierto? Em, Iniciamos manifestando pues que la antinomia precisamente lo que busca es evitar que haya un choque de normas. De esta manera referimos pues que la producción de normas por los diversos órganos o sujetos que tiene el Estado, pues el objetivo es que no caigan en esa situación caótica de, de chocar unas normas con otras de acuerdo a su ordenamiento jurídico. El objetivo es armonizar las contradicciones o las coaliciones que lleguen a existir dentro de las distintas normas, pues producidas por los diversos sujetos que ya lo tratamos en temas anteriores, e incluso puede ser por el mismo sujeto, es decir, el Congreso que emita X norma, pues el objetivo es que por el estudio precisamente de este sistema de fuentes se logre abarcar eh, propiamente pues la fuente terminada para evitar que se presente las antinomias o estos choques, como estamos hablando de choques jurídicos o de normas. De esta manera es importante referir que la producción normativa trata de evitar situaciones caóticas de contradicciones, es decir, de lo que estamos haciendo referencia de la afectación o el choque entre una norma y otra. En este, en este, en este tema, pues que lo tratamos en clase, fue importante referir que no bastaba con conocer quién o qué fuente creó esa norma, cómo y con qué propósito o forma se produjo, sino que es necesario pues conocer qué sucede cuando dos normas perfectamente elaboradas regulan una misma materia pues de manera contradictoria. Precisamente el estudio del sistema de las fuentes nos debe explicar, además de la creación de la norma jurídica, pues las relaciones entre las diversas clases o categorías normativas. Y allí podemos encontrar, precisamente para un mejor análisis, unos principios, que son los principios de solución de las antinomias, para que sean de mayor entendimiento y se puedan eh, aclarar cuando existen estos choques de una norma y otra. Como primer principio, para analizar bien estas antinomias, hay que tener en cuenta el principio de la jerarquía. Este principio consiste precisamente en la subordinación de unas normas a otras, en función de su mayor o menor rango o fuerza de obligar. Las normas de un rango jerárquico determinado pueden modificar o derogar válidamente todas las que se encuentren en los niveles inferiores. La jerarquía viene determinada por la diferente posición de supremacía política o superioridad orgánica de los sujetos que producen los distintos tipos de normas. Esta importancia jurídica pues hay que tenerla en cuenta precisamente y analizarla muy bien, porque pues viene en ciertas categorías, iniciando por la superior, que es la Carta Magna, la Constitución Política, y hacia abajo pues ya vienen de acuerdo a su orden organizadas para que exista precisamente la congruencia con este primer principio. En segunda medida tenemos el principio de temporalidad. Esto lo referimos a la cronología en que es creado precisamente la norma, el tiempo, la temporalidad.
esto precisamente hace referencia cuando dos normas del mismo rango normativo regulen de manera diversa una misma materia, pues prevalece la norma posterior en el tiempo, la norma más actualizada. Precisamente esta norma, la última que haya salido, extingue a la anterior. Básicamente eso hace referencia a este principio de temporalidad. En tercera medida encontramos el principio de especialidad. Allí hacemos referencia precisamente a una regla la cual va dirigida a solucionar la situación que se produce cuando sobre una misma materia o supuesto de hecho existen dos normas con igual rango, pero no es posible aplicar el principio de temporalidad, precisamente por la diversa estructura general que tiene, estructura general y particular de estas normas. Según este principio, una norma de contenido particular prevalece sobre otra de contenido general. Ese es precisamente el principio de especialidad, para tenerlo en cuenta. Como cuarta medida tenemos el principio de competencia. Este principio básicamente entra a operar para explicar la situación prevista por la Constitución, según la cual ésta atribuye a una específica forma la normación exclusiva o excluyente de una determinada materia. Básicamente así es refería el principio de competencia. En otros términos, el principio de competencia lo podemos entender precisamente o se puede explicar como la distribución de competencias como un principio según el cual una o varias materias solo pueden ser reguladas válidamente por una específica fuente o tipo normativo, de tal forma que una determinada fuente solo puede ocuparse de esta, y de igual manera tales materias solo pueden ser reguladas por ellas, so pena de que las normas emanadas por incumplir tal principio pues sean declaradas nulas. Un ejemplo característico de este sistema de distribución es el propuesto en la Constitución española. Un ejemplo, por ejemplo, que donde la distribución territorial de competencias se divide entre el Estado y las comunidades autónomas. Entonces allí se aplica este principio. De pronto, para explicarlo de otra manera, para mayor entendimiento del principio de competencia, entraña la protección de unas normas frente a las demás del sistema normativo, cualquiera que sea su regulación, determinando una competencia constitucional de reserva determinada. Como otro principio encontramos el principio de la reserva. Este principio de la reserva consiste en que ciertas materias solo pueden ser reguladas por cierta clase de normas y no por otras normas, sin que ello excluya a que esas normas puedan ocuparse también de materias distintas. A diferencia del principio de competencia o de distribución de materias, en la reserva a la norma no está condicionada por la materia reservada. De acuerdo a este principio de reserva, cuando exista una antinomia entre una norma que regula una materia reservada y otra norma, no se aplica el principio de competencia, sino que es necesario determinar, en primer lugar, si la contradicción es sobre la materia reservada, en cuyo caso se deberá aplicar las normas que de acuerdo al ordenamiento debe regular la materia reservada, y declarar la nulidad de la otra parte en que ha invalidado la reserva. Bueno, doctor, y ya para terminar, pues en el ordenamiento colombiano es importante hacer referencia a la existencia y relación de los diversos tipos legales que se encuentran en el sentido al ser examinados de acuerdo con el principio de la reserva.
Cuando nos corresponda analizar precisamente la relación entre los diversos tipos de leyes, pues tendríamos en cuenta precisamente lo establecido en el concepto de fuentes. Y allí asumiríamos la pertinencia de tratar el tema bajo la óptica del derecho constitucional. Es así que precisamente cuando se presente una antinomia, comenzamos a verificar en qué principio se puede adecuar para poderla solucionar, poder tener o poder mejor evitar ese choque de normas que se puedan presentar en nuestra Constitución con otras normas, con otras que cree el Congreso que de pronto se instituyan, que salgan en el diario y que vayan en contravía de otras normas que ya estén impuestas. Entonces, de acuerdo a su jerarquía, de acuerdo a su competencia, de acuerdo a su temporalidad, pues se van estableciendo y aclarando para evitar precisamente que existan estos choques o que queden lagunas precisamente en nuestras normas jurídicas dentro de nuestro país, Colombia. Muchas gracias, doctor.